Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video de anatomía de la mama. Hoy tocaremos la mama y todo lo que esté con ella, es decir, tocaremos las glándulas mamarias y tocaremos todas las estructuras adyacentes a la mama. Síganme entonces en el siguiente video de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Fíjate, cuando nosotros hablamos de la mama, es una estructura que está tanto en el hombre como en la mujer. Pero el hombre la tiene muy poco desarrollada, porque la función de la mama es una función, digamos, coayudadora del aparato reproductor. ¿Por qué? Porque una vez que ese producto de la reproducción, que es el bebé, nació, él necesita chupar, necesita mamar para alimentarse la leche, y eso es lo que se encuentra dentro de la mama. Vamos a ver que la mama lo es todo, pero dentro de la mama la estructura más importante son las glándulas que allí se encuentran, que son las glándulas mamarias, que son unas glándulas del sistema exocrino. ¿Por qué exocrino? Porque su producto de secreción va a través de unos conductos al exterior, como lo vamos a ver ahorita. A algunos autores les gusta llamar a la mama el seno, sin embargo hay otros que dicen que seno en anatomía realmente es una depresión. Y es un término que se ha más o menos tergiversado, porque el seno sería el espacio que hay entre las dos mamas. Eso sería el seno. Sin embargo, casi indistintamente algunos autores llaman a la mama como seno, y eso es lo que hace que los humanos seamos animales mamíferos, porque nosotros necesitamos de las mamas para nuestro desarrollo. Necesitamos ese gran producto que excretan las mujeres ahí, que es la leche. Entonces la anatomía que vamos a escribir ahorita es la anatomía de las mamas de una mujer, que son las mamas ya desarrolladas. En el hombre está todo casi igual, pero muy poco desarrollado. Hay abundante tejido fibrótico o fibroso. Bien, comenzamos entonces a hablar de la mama en general. Es una estructura, como les dije, glandular, pero que estas glándulas están inmersas en un estroma, están inmersas en mucho tejido conectivo y en mucho tejido graso. De hecho, la mama, algunas mujeres es más grasa que tejido glandular, y en otras, que son menos cantidades, más tejido glandular que grasa, pero esas estructuras coexisten allí, y por eso es que las formas son tan variadas entre una mujer y otra. Es muy variada el tamaño, es muy variada la cantidad de contenido glandular que va a tener adentro, es variada también la forma, mucha variación en la mama. Entonces esta es una estructura más o menos en forma cónica, cuya base descansa en el pectoral mayor, a nivel del músculo dorsal ancho y a nivel más o menos de los músculos serratos. Si lo tenemos que más o menos comparar con las costillas, decimos que la mama va más o menos entre la segunda y la séptima costilla, aunque algunos autores dicen que es entre la tercera y la séptima costilla, pero bueno, en promedio, digamos así, entre la segunda y la séptima costilla. Depende de la etapa de la reproducción en que se encuentre la mujer. Si es una mujer que ya parió, si es una mujer que ya se desarrolló, las mamas tienden a ser más grandes porque se desarrollan, y a mayor peso, por efecto de la gravedad, ellas van a tender a caer. Mientras más embarazo tenga la mujer, mientras más edad tenga, esta mama tiende más a caer, de manera que estas relaciones que yo les digo con las costillas pueden variar enormemente. Muy bien. A nivel de la línea media se dice que la mama o el tejido glandular se puede extender hasta el borde lateral del esternón y hasta la línea axilar media. Esos son los límites comunes del tejido mamario como tal. Sin embargo, en anatomía hablamos mucho de lo que es la línea mamaria, una línea que se usa también en embriología, que esa es una línea que va desde la clavícula hasta la ingle, y teóricamente en cualquier parte de esa línea mamaria se puede encontrar tejido mamario accesorio, ¿sí? En cualquier parte de esa línea mamaria, así se le conoce a toda esa zona. Ahora, en este corte sagital de la mama, nos damos cuenta de lo que yo les digo, que esta glándula mamaria no es nada más tejido glandular, sino que también hay mucho tejido conectivo, tejido estromal, tejido, en este caso sería adiposo, que está inmerso dentro de ella. Entonces, ella, posterior a la piel, que es esto que encontramos aquí, esta piel de esta región es una piel muy tersa, generalmente no tiene grandes variaciones anatómicas, sino que es una piel que está bastante estirada. Entonces vemos que aquí se encuentra el tejido celular superficial o subcutáneo superficial, y luego se encuentra el subcutáneo más profundo. Detrás del tejido subcutáneo es que encontramos el tejido glandular, que sería la propia glándula mamaria. Posterior a esas glándulas mamarias que nos encontramos al músculo pectoral, a la fascia que lo cubre, que es la fascia pectoral,
así como también a los lados encontramos los músculos serratos anteriores, también llamados músculos serratos mayores. Vemos que la glándula mamaria es más grande que la mama. Ustedes dirán, ¿cómo es eso, doctor? Bueno, ven que la mama lo es todo, como yo les dije, y que aquí en este corte ven que hay tejido debajo de la mama, tejido glandular mamario, pero vean que ya tiene una extensión hacia afuera, que es la que denominamos la cola axilar, es donde se encuentra la mayor cantidad de tejido mamario, hacia la axila. Eso es lo que explica por qué cuando usted corta en 4 cuadrantes un tejido mamario, siempre las localizaciones malignas de los tumores corresponden en más de un 70% de hecho a nivel del cuadrante superior externo. Póngase usted que usted dividía a la mama en 4 cuadrantes. En el superior externo, por haber mayor tejido glandular, es el lugar que es más propenso a hacer algún tipo de daño neoplásico, un tipo de enfermedad proliferativa. Ahora, la mama, como yo les dije, se puede extender a lo largo de la línea media. Se dice que puede pasar por arriba, por encima de la clavícula. Lateralmente puede pasar incluso los límites del dorsal ancho. Medialmente puede pasar la línea media e inferiormente podemos encontrar tejido glandular incluso en fosa epigástrica. Imagínense ustedes lo grande que puede ser la localización de una mama. A nivel del parénquima como tal que rodea esa glándula mamaria, encontramos abundante tejido fibroso y abundante tejido adiposo, además del tejido epitelial, que es el tejido propio glandular mamario. Muy bien, estos lóbulos mamarios van a ser en cada mama de 15 a 20 lóbulos. Otros autores dicen que pueden ser incluso 25 hasta 30 lóbulos, varía mucho de acuerdo a una mujer a otra. Dentro de esos lóbulos que están en la glándula mamaria, que son de tejido epitelial por ser una glándula, vamos a encontrar unas grandes cavidades que es donde se produce la leche materna. Claro, esto es influenciado por muchas hormonas que son las que hacen que esas glándulas se preparen en la producción de leche. Ahora, esos lóbulos tienen que llevar sus productos de excreción, que es la leche, a través de unos conductos. Estos son los conductos galactóforos. Y estos conductos galactóforos comienzan a confluir todos buscando al pezón, porque es el lugar final donde esta leche, que es el producto de secreción de estas glándulas, llega hasta el pezón. Ahora, esos conductos galactóforos, cuando ellos están confluyendo cerca del pezón, ellos tienden a dilatarse, y esa dilatación se conoce con el nombre de senos lactíferos. Después de esos senos lactíferos siguen otra vez los conductos galactóforos, que son los que se abren en el pezón, más o menos entre 15 a 20. Finalmente, hay unos de ellos que se unen, pero finalmente pueden llegar hasta 15 o 20 conductos galactóforos a nivel del pezón. Muy bien, hay unos ligamentos que son los ligamentos que escribió Cooper, un médico, que lo llamamos incluso ligamentos de Cooper o ligamentos suspensorios. Esto es muy importante desde el punto de vista clínico, porque estos son unos ligamentos de tejido conectivo que van desde la piel hasta el parénquima de la glándula mamaria, hasta el estroma, mejor dicho. Y esto es lo que explica por qué existe el signo, búsquenlo, googleen lo que es el signo de la naranja o de la concha de naranja, de la piel de naranja, que se ve mucho en los cánceres de mama. Cualquier tejido que crezca en tamaño a nivel mamario va a alar estos ligamentos, los va a distender, a apretar, y eso va a hacer que el lugar donde él se inserta en la piel se retraiga y se forman unos huequitos que se ven característicamente en la piel de la mama de las mujeres cuando ellas tienen algún crecimiento intramamario. Por eso que es un signo que sin tú tocar a la mujer al verlo, tú tienes que sospechar rápidamente de que esa mujer debe tener algún crecimiento mamario, y bueno, ya hay que estudiarlo para ver si es maligno o benigno. Pero es importante saber que eso es gracias a estos ligamentos de Cooper. Vamos a seguir entonces hablando de la mama, vamos a meternos con las estructuras que están en el pezón, pero antes no se vayan a despegar del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Es importante, les recuerdo nuevamente que es importante que usted se suscriba al canal. Aquí abajo usted le da clic y accede a los más de 150 videos que encontrarás en este canal. Anatomía de todo, músculos de la pared torácica, pulmón, corazón, huesos del miembro superior, articulaciones del miembro inferior,
arterias, todo lo que usted se imagine. Hay otro video de ganglios axilares, de axila, de espacios axilares, de arteria axilar, de nervio axilar, que pueden estar relacionados con la mama y que tal vez te puedan interesar solamente con suscribirte aquí abajo al canal. Vamos a hablar entonces del pezón, que es una estructura que se encuentra teóricamente, o se dice que en el centro de la mama, aunque realmente cae por debajo de la mama, que es el lugar o el sitio anatómico en donde confluyen esos conductos galactóferos que irían desde las propias glándulas mamarias hasta él. Algo que se me olvidó comentarles es que en la anatomía externa de la mama, ya que lo veo aquí, en la parte superior se continúa muy bien con la piel de la región torácica, de la región anterior superior del tórax, pero en la parte inferior sí se ve un surco, que es el que nosotros llamamos el surco submamario, un surco que es importante desde el punto de vista de anatomía quirúrgica, ya que hay varias incisiones que se hacen a nivel de ese surco submamario. Muy bien, entonces este pezón casi siempre corresponde con el cuarto espacio intercostal. Los que le comentaba en un principio es que como siempre varía mucho la posición de la mama, este pezón puede variar, puede estar un poquito más arriba o generalmente más abajo a nivel de ese cuarto espacio intercostal. Ese pezón ya les dije que es el lugar donde desembocan los conductos galactóforos. Vamos a ver que hay abundantes fibras musculares lisas, algunas dispuestas en sentido longitudinal, algunas dispuestas en sentido radial. Y esto se debe a que cuando esos músculos lisos se contraen por mecanismos ya del sistema nervioso autónomo, ellos aprietan, digamos, a los conductos galactóforos, a los senos, e incluso estas glándulas como tal mamarias tienen músculo liso a su alrededor, que al ser apretadas por ese músculo liso no les queda más nada a la leche que salir eyectada, salir disparada. Vamos a ver que este pezón, que digamos es la parte, la puntico central, mide aproximadamente 1 centímetro. Él está rodeado alrededor por una estructura denominada la areola, que en diámetro completo la areola mide de 1.5 a 2.5 centímetros. Esta areola es una zona más coloreada que tú ves a nivel de la mama y se colorea aún más después del embarazo y permanece así gracias a la estimulación de una hormona que no viene al caso, que es la hormona estimuladora de los melanocitos. Vamos a ver que en esa areola van a haber glándulas mamarias accesorias en primera instancia. Vamos a encontrar glándulas sudoríparas y vamos a encontrar unas elevaciones que se denominan los tubérculos areolares, también llamados tubérculos de Montgomery, que se ven muy marcados sobre todo al final del embarazo y durante la lactancia. Eso entonces es el pezón, el puntico central, y la areola lo que está a los lados. Hay pacientes que pueden no tener areola o pezón, eso se llama una atelia. Cuando tienen mucho se llama una politelia. Pueden tener muchas variaciones, incluso se pueden encontrar pezones a lo largo de toda la línea mamaria, que yo les dije que iba desde la clavícula hasta la ingle. Pezones accesorios, así como los animales. Ustedes ven los animales, los demás mamíferos, y tienen 4 o 5 mamas de cada lado. Entonces el humano, como se supone que es un proceso evolutivo, puede tener tejido entonces mamario y pezones, incluso accesorios a lo largo de toda esa línea mamaria, así se denomina, línea mamaria. Vamos a pasar entonces a la irrigación de la mama. La irrigación es muy conocida a través principalmente de las dos arterias mamarias, una mamaria interna, también llamada arteria torácica interna, que es rama, como pueden ver aquí, de la primera porción de la arteria subclavia. También irrigado enormemente por la mamaria externa, también llamada torácica externa o torácica lateral, que sería rama de la segunda porción, de la arteria axilar. El drenaje venoso igualmente por unas venas superficiales que drenan, digamos, las partes más superficiales de la mama, drenan hacia la mamaria interna y hacia las venas superficiales del cuello. Hay unas venas más profundas que drenan ya el tejido mamario más profundo, el tejido glandular, el que esté más cerca del pectoral, que drena también hacia la vena mamaria interna, pero también a través de la vena axilar y las venas intercostales anteriores que están aquí a este nivel. Si no conoces esas venas torácicas, las intercostales, la mamaria, te invito a que veas mi video de venas de la pared costal, ¿sí? De los vasos sanguíneos de la pared torácica, para que puedas entender bien el recorrido de estos vasos sanguíneos. Finalmente, el drenaje linfático, gran parte del drenaje linfático que es a través de los ganglios axilares, ya yo los describí en un video aparte de drenaje linfático del miembro superior y la axila. Aquí vamos a hablar específicamente del drenaje linfático de la mama. Entonces la piel, el tejido de la piel drena a nivel hacia arriba, hacia los ganglios axilares, hacia los ganglios cervicales profundos, que aquí se ven algunos,
hacia ganglios deltopectorales, que son parte de hecho de los ganglios axilares, y ganglios paraesternales, que vean que están paralelos al esternón. Siempre los ganglios están buscando el tejido venoso, vean que siempre están en relación a las venas. Eso es la piel nada más. Bien, esos son los cervicales profundos, deltopectorales, ahí vemos los paraesternales. Vamos a ver el pezón y el tejido glandular como tal, primero a través de unos plexos, que aquí lo ven, una red de sistema linfático, uno perilobular y uno subareolar, que vamos a ver por debajo de la areola. Este linfa recogido por esos plexos drenan hacia dos grandes troncos colectores, vamos a verlos ahorita, uno aquí se ve el izquierdo y uno derecho, aquí se ve el derecho, perdón, el izquierdo se ve en la mama izquierda, y estos troncos colectores buscan a los ganglios axilares. Ya esos ganglios axilares buscan a los ganglios cervicales profundos para terminar en las estructuras de los troncos colectores subclavios. También los ganglios paraesternales ayudan a drenar ese tejido profundo glandular y a ese pezón. Aquí vemos muy bien a los ganglios axilares a lo largo de toda la vena axilar. Son abundantes y es importante desde el punto de vista clínico porque la mayoría de las metástasis de los cánceres de mama buscan estos ganglios. Por eso es que al tú notar un ganglio desinflamado tiene que llamarte la atención y ese ganglio tiene que ser estudiado. Aquí se ven los plexos subareolar y el perilobular, como buscan los troncos colectores, aquí al izquierdo, aquí ven el derecho, vean como algunos buscan los ganglios paraesternales, buscan a los ganglios axilares y finalmente a los ganglios cervicales profundos para finalmente drenar en los troncos colectores. Puedes buscar mi video de conducto torácico para que entiendas cómo finalmente termina llegando esta linfa a el tejido venoso. Este fue todo el video entonces de mama. Me costó un poco abordarlo, si les soy sincero, ya que hay mucho contenido y lo abordan de una manera distinta y lo clasifican de una manera distinta en los libros. Bueno, pero se lo traté de llevar de la manera más corta y concisa posible. No olviden suscribirse al canal si les gustó el video, darle like y puedes buscarme en mis redes sociales como en Instagram en @JuanPisoSánchez13. Nos vemos en los siguientes videos